Saludos amigos de Funglode que siempre nos sintonizan a través de todas nuestras plataformas. En esta ocasión nos acompaña para un conversatorio rico y diverso el autor Pablo Cosín y pues también director editorial de Ediciones Morata. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por esta ocasión para poder compartir y hablar de fomento de lectura. Me estoy sintiendo estos días en República Dominicana muy bien acogido, con un gran interés en todas las cosas conversaciones y entrevistas y conferencias que estoy dando. Está llevando a cabo una serie de conferencias en el país precisamente con el ánimo de fomentar la lectura. ¿Cómo ha sido la receptividad del dominicano? Pues estoy recibiendo una reacción muy positiva, tremendamente positiva, y yo creo que el público dominicano tiene una gran avidez por conocer, por fomentar la lectura, por tener referencias sobre el fomento de la lectura, tiene una inquietud por los jóvenes, está dotado de una extrema sensibilidad, son unas personas que perciben rápidamente. Cuando yo intento transmitir, digamos, las claves del fomento de la lectura, conecto inmediatamente. En otras ocasiones conectar con el público puede ser más difícil, hay que romper barreras, hay que motivar, necesitas llegar más al fondo. Aquí, sin embargo, sucede de manera inmediata, se conecta muy bien con el público, se ve muchísimo interés, tiene una gran sensibilidad, y otra cosa que he visto también es un gran sentido del humor, y eso es una gran virtud. De hecho, en uno de los informes PISA, que habla un poco de la satisfacción con la vida de los chicos de 15 años, justamente esos chicos que contestan a ese cuestionario de la OCDE son los que más satisfacción con la vida dicen manifestar. Increíble, los dominicanos. Sí. Pero increíble. ¿Por qué es indispensable desde tempranas edades tener y cosechar un buen hábito de lectura? Claro, los hábitos hay que, cuanto antes mejor. Cuanto más tarde, construir un hábito es más difícil. Eso lo sabemos de siempre. Si ya desde pequeños les damos un libro, un objeto físico y contactamos con ellos, en la emoción de leer hablo del libro Un Mundo Feliz, y como en ese inicio, cuando se les explica cómo se crean las personas, se habla del condicionamiento de Pavlov, y a los niños se les somete a un contacto con unos libros y se les enseña a odiar a los libros, ¿vale? Yo utilizo ese ejemplo justamente para lo contrario, para que desde el principio se les enseñe lo importante que son los libros para su vida. Interesante. ¿Cómo, Pablo, se puede determinar la clasificación de los hábitos de lectura? Sí, bueno, es importante que nunca perdamos el norte de que cualquier persona, en cualquier momento, puede adquirir ese hábito, ¿vale? O sea, leer es algo exclusivo de los seres humanos. A veces sorprende cuando yo cuento esto, y es algo que es exclusivo de los seres humanos y nos humaniza. Entonces, no debemos perder nunca eso como objetivo, y siempre es buena ocasión para adquirir este hábito. Punto número 1. Lo siguiente es que cuando hablamos de hábito, y en los estudios que hacemos de hábitos de lectura, se suele hablar del lector semanal, o lector diario primero, lector semanal, luego lector mensual, lector trimestral. Bueno, cuando hablamos de lector, hablamos de ese lector que al menos lee un libro al trimestre. Y no lector es el que lee con una frecuencia, pues a lo mejor una al año, o no lee. Y resulta que, por ejemplo, en España, cuando hacemos estudios de hábitos, pues claro, casi un tercio de la sociedad son los que están en la no lectura. Claro, esto es muy importante. Si consideramos que la lectura es clave para el desarrollo de la humanidad y para la construcción social, como dice, para transformar la sociedad, como dice el presidente de Funglode, bueno, pues si consideramos eso, no podemos tener al tercio de la sociedad en esta situación. Pero el otro porcentaje, claro, ¿para qué lee? Y es una de las claves del libro ¿Para qué leer? Porque la lectura es algo más que entretenimiento. Claro, cuando estamos vendiendo la lectura como entretenimiento, que es muy importante, yo soy el primero que lee para entretenerse, y bueno, pero cuando solamente si estamos pensando en esa virtud de la lectura, ¿cuántas opciones de entretenimiento tienen los jóvenes y adolescentes hoy? Muchísimas. De tal manera que cuando uno le pregunta ¿para qué leer? Y dice, no, pues yo para entretenerme, y es lo que aparece en todos los estudios. Dice, no, yo leo para entretenerme, yo suelo hacer preguntas en las ferias y van contestando, ¿no? Pues para evadirme.
Ahora hay una gran necesidad de evasión y muchos lectores leen para esa necesidad de evasión. Pero claro, la lectura es mucho más y no puede competir con la oferta de entretenimiento. Entonces a los adolescentes hay que decirles, no, la lectura es algo más, no solo es entretenimiento. Y entonces les hablo de para qué leer. El para qué leer, ¿qué más les importa o qué más les sorprende? ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Leer para los demás. Claro, cuando les digo que uno puede leer para otros, dicen, ah, qué buen motivo para una lectura. Porque no lo hacen los padres a sus hijos, ¿claro? Cuando son jóvenes. Me hablabas de a qué edad comenzamos a instruir. Bueno, pues cuando leemos, no solamente estamos instruyendo la lectura, no solamente estamos desarrollando esa comprensión ya mítica, la fantasía, sino que además estamos generando un vínculo con nuestros hijos, porque la lectura es diálogo, la lectura genera vínculos. ¿Vale? Pues eso es leer para los demás, los padres con los hijos, pero los hijos o un adolescente puede leerle a un abuelo, el abuelo puede leerle a un hijo, pero también en los hospitales hay muchos niños con dificultades. ¿No sería una buena actividad llevar a los adolescentes que no leen? Hacedme un favor, olvidaros de la lectura como entretenimiento, pero es que estos chicos, irles a contar historias. Cuando les cuentan esa historia en un hospital a un chico y se emociona, ¿quién está teniendo un beneficio? ¿El niño del hospital? Sí. ¿Y el adolescente que ha ido a vivir esa experiencia a través de la lectura? Por tanto, el para qué es mucho más amplio que el entretenimiento. Y precisamente en el para qué, ¿cómo puede un padre de hoy o unos padres de hoy poder contrarrestar de alguna manera y volver atractivo un libro para un joven que está expuesto a plataformas de streaming digitales, a documentales, a películas, a música, a todo un universo de multimedia y que quizás quisiera ver el libro hasta anticuado, puede alguien pensar? Sí. ¿Cómo podemos contrarrestar eso y mantener ese hábito? En las charlas que doy a los jóvenes es justamente las barreras que voy eliminando. Y les voy explicando pues qué es la publicidad, las redes sociales, cómo se originó la publicidad. Claro, en para qué leer son todas esas historias que voy desmontando. De tal manera que eso es lo que los padres deben ir haciendo, desmontar aquello que ellos no conocen, darles certezas. Nuestros adolescentes, la generación Z, está viviendo en un mundo muy volátil e incierto. ¿Vale? Necesitan esas certezas para vivir en ese mundo. Una de las certezas es, la publicidad te influye, y le puedes decir a tu hijo, ¿tú quieres ser un pelele? ¿Quieres ser manipulado por los demás? ¿Y qué va a contestar? Que no. Claro. Entonces, eso es la publicidad, y con eso se puede combatir. Se le puede hablar, yo siempre digo a los padres que deben mantener siempre el diálogo. El diálogo. O sea, no tanto obligarles a leer, sino mantener siempre un diálogo, que se generen preguntas. Pues ha pasado algo en las noticias, un suceso, o algún acontecimiento científico, la pandemia, cómo se ha comportado la sociedad, cómo se ha comportado el mundo científico. Ayudarles a crear preguntas. Y a través de esos diálogos se generarán esas preguntas y buscarán respuestas. Y al final las respuestas encontrarán que el mejor lugar son los libros. Precisamente, Pablo, nos encontramos ante sociedades donde, para mal, entendemos, se ha minimizado el impacto de la lectura y sobre todo el uso de la lectura. Estamos ante sociedades modernas donde el joven prefiere otras cosas. Dominicana no escapa de esa realidad. En su opinión, ¿qué pasa con el individuo que no lee y por ende, si son muchos, con la sociedad que no lee? Claro. Por eso yo creo que todos los gobiernos, pero sin politizar, toda la sociedad debe crear un compromiso por la lectura. Es lo que yo voy defendiendo desde hace varios años, un pacto social por la lectura. Porque si no hacemos esto, estamos condenados a una sociedad que va a ser mucho más individualista, va a ser mucho más manipulada y donde los políticos cada vez van a poder hacer, nos vamos al mundo de 1984 y al mundo de Un Mundo Feliz que narró La emoción de leer, precisamente por este motivo. Por eso creo que tiene que haber un compromiso, ya no solamente desde la escuela, de los padres, sino desde las empresas, de las fundaciones, como pasa con Funglode.
Esto es un ejemplo de lo que hay que hacer y hay que difundirlo. ¿Alguna recomendación que podamos hacerle a los padres precisamente, que quizás es el actor principal de incidencia en la vida de un niño, ese primer núcleo, ese primer círculo, que puedan ellos hacer para incentivar la lectura de manera directa, concreta, alguna acción que un padre pueda Sí, utilizar? yo insisto en lo que he hablado antes del diálogo, ¿vale? Es decir, estamos viendo una película y crear un diálogo. Una vez, no hace mucho, una madre me decía, claro, es que yo cuando veo ahora las películas con mis hijos, ya ellos no ven la película continua, están con el móvil conectados. Claro, porque ellos son así. No, ellos no son así. Nosotros hemos creado unos hijos así. Porque claro, si yo estoy viendo una película y estoy mirando el teléfono y estoy conectado, ten por seguro que no me entero de la película. No es que ellos tengan una habilidad especial para enterarse y estar en 10 sitios a la vez. No, lo que pasa es que no terminan de comprender lo que ha sucedido. No están en la película. Viven en esa hiperactividad que les está destrozando. Por tanto, primera recomendación, no son así. Los estamos creando así. La responsabilidad de cómo son nuestros adolescentes es nuestra. No, es que cómo son los adolescentes, ya empezamos con esa historia, no. Somos nosotros los que tenemos que darles certezas y darles recomendaciones. Esa es una. Y otra recomendación que le doy a los padres es el apoyo incondicional a los profesores. Nuestros hijos están con nosotros un tiempo, pero ¿cuánto tiempo están en la escuela? Muchas horas al día. Claro. Y esas horas al día las tenemos que aprovechar. Son horas al día que no están conectados. Los ordenadores se deben utilizar en el aula y los teléfonos se pueden utilizar en el aula. Pero, sobre todo, lo que tiene que haber es un aprendizaje ejemplar de unos maestros que quieren por vocación, porque han decidido dedicar su vida a ayudar a nuestros hijos. Tiene que haber un apoyo con ellos. No vale que un maestro les haya ayudado a pensar de manera crítica, que vengan con una idea a casa y digan, no, es que el maestro nos ha enseñado a pensar. No, pero tú no piensas como yo, que soy tu padre. No. Los profesionales de la educación están ahí para enseñar a tu hijo que en libertad encuentre el sentido de sí mismo, algo que lo singularice y encuentre la diferencia, y enseñarle a pensar, enseñarle a aprender, y eso es importante. Estamos en una época moderna, en una época donde las invenciones cada vez tardan menos una de otra en evolucionar incluso un mismo invento. Y la lectura no se ha quedado al margen de esta evolución, a tal punto de que ahora vemos los libros digitales, los blogs y muchísimos textos a los que los humanos estamos expuestos para leer de manera digital. Y esto de alguna manera pudiese dejar en el ambiente la ilusión de que el libro físico va en franca desaparición o camino a la desaparición. ¿Es esto cierto? Y de serlo, ¿cuál es su opinión? No es cierto. Ya llevamos varios años con los libros digitales. Yo recuerdo cuando empezamos a digitalizar libros, cuando empezaron los ebooks, parecía que iba a desaparecer el libro físico. En todas las encuestas que hacemos sobre lectura, se sigue prefiriendo en un gran porcentaje el libro en papel. O sea, eso está ahí. Y ahora lo que pasa es que hemos enriquecido. O sea, aparte del libro en papel, hay muchas más opciones. Ahora está teniendo mucho auge ya no el audiolibro, que se está impulsando, y que puede tener otro público que le pueda encajar más el audiolibro. Pues estamos ganando lectores que a lo mejor el libro físico no les interesa y que tiene audiolibro. Pues bienvenido sea. Lo que está cogiendo mucho auge también son los podcasts, ¿no? Es decir, poder escuchar lo que nosotros estamos hablando hoy en el coche, conduciendo, caminando, porque les interesa. Claro, las posibilidades de difusión de los contenidos se enriquecen, y eso está bien, ¿Qué debemos enseñar? La lectura reflexiva y profunda. Es decir, que seamos capaces de continuar un argumento y no dejarlo. Que seamos capaces de no ver una idea simple y quedarnos con ella. Pero eso se tiene que trabajar ya también desde la escuela, las ideas profundas. Y también en casa se puede hacer. ¿Cómo? Preguntando. Sí, pero ¿y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Y esto a dónde te lleva? Ah, te has quedado en la superficie. Yo hablo, a través de otros autores, de lo que es el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo significa un aprendizaje que te lleva
a una capacidad de comunicación, de carácter, de ciudadanía, de pensamiento crítico, de colaboración, a todo eso. Y ese es el aprendizaje real. Y para conocer en profundidad, pues hay que ser capaz de leer textos más largos. Pero bueno, también hay textos breves que nos dan muchas ideas. Pablo, ¿cómo ha sido la receptividad a su libro Para qué leer? ¿Cómo han reaccionado los lectores de su libro? Pues sorprendentemente, claro, yo escribí Para qué leer porque entendía que tenía que contar un discurso diferente. Algo diferente a la lectura por entretenimiento, como decía, y a la cantidad de enfoques que hay que hacer a través de la lectura. Yo conozco muchos chicos que no les gusta leer por la obligación. Conozco muchos chicos que cuando ven a una persona muy erudita porque ha leído mucho, pero que tiene como persona, es una persona que les produce antipatía, porque va como con superioridad por la vida y sabe que eso lo ha alcanzado a través de la lectura, les lleva a un reproche también hacia la lectura, porque ellos no quieren ser así. Claro. Entonces de repente yo entro en una línea en la que les hablo a los chicos de cómo son ellos y cómo ellos pueden enriquecerse como personas. Y voy sobre todo a aquellos que no les gusta leer. Claro, este discurso es el que ha sido diferencial y es el que ha interesado. Y por eso Para qué leer ha sido interesado no solamente por maestros, por maestras, por todo el profesorado, sino por bibliotecarios, por libreros, o sea, por todo el mundo que está alrededor y dice, esto es distinto. Y eso es una de las grandes virtudes que tiene Para qué leer. A propósito del título de su otra obra, La emoción de leer, ¿cuál es la relación que guarda la lectura con las emociones humanas? Claro, cuando hablamos de cómo somos de influenciables, claro, las emociones influyen en nuestro comportamiento. Claro, si las emociones son superficiales, claro, nuestro comportamiento será muy superficial. El ser humano es el único que puede ser capaz de leer, pero también, como somos seres socioemocionales, tenemos un montón de emociones sociales, deberías, que nos influyen. La vergüenza, la culpa, el orgullo, la venganza, todas estas son emociones sociales. Entonces lo que hago en la emoción de leer es que a través de los personajes que están viviendo estas emociones, podamos detectar las emociones más básicas. Las emociones más básicas son la alegría, que es cuando ganamos algo, la tristeza cuando perdemos, la ira asco, que es una emoción mixta, porque cuando alguien nos produce ira debemos separarnos de él, porque algo nos está haciendo que nos molesta, ¿vale? O la sorpresa miedo, cuando no sabemos qué va a suceder, tenemos estrés, tenemos ese miedo. Esas son las emociones que son más básicas. Cuando profundizamos realmente en que estamos contactando con esas emociones, y eso lo vamos detectando a través de los personajes, esas emociones están ahí para algo muy importante, y es que nos están detectando una necesidad que todas las personas tenemos por el hecho de ser personas cuando nos relacionamos con los demás. ¿Cuáles son esas necesidades? Son amor, tener un vínculo afectivo con otros, dar amor y recibir amor, y respeto, ser respetado y respetar. Cuando no somos amados, no podemos amar, no somos respetados o no respetamos a los demás, aparecen esas emociones básicas. Detectarlas y aprender a detectarlas y aprender a vivir de esa manera tan profunda para ver si tenemos amor y respeto recíproco, eso se va haciendo día a día a través de la lectura, vamos profundizando. Yo lo que quería dar con la emoción de leer es esa pista para que la lectura ya sea una lectura en un código diferente. Hemos desvelado a través de este conocimiento y vamos aprendiendo y con cada situación, con cada comportamiento de un personaje en un contexto y con una historia, eso lo incorporamos en nuestra manera de ser. De tal manera que nosotros nos enfrentaremos con situaciones en nuestra vida, a lo mejor parecidas, a lo mejor no, pero habremos aprendido a comportarnos de una manera mucho más humana. Y conseguiremos algo muy importante, y es la coherencia entre lo que nosotros sentimos, entre lo que nosotros pensamos y lo que nosotros hacemos. Cuando conseguimos esa coherencia y movemos esa rueda de pensar, sentir y hacer, para eso hay que saber expresar lo que uno siente, y hay que actuar en consecuencia de manera reflexiva, profunda. Cuando conseguimos esa rueda, conseguimos lo que yo llamo realmente que es la felicidad. ¿Cómo puede alguien, Pablo, que tiene tiempo sin leer, o peor aún, alguien que no ha leído, cómo puede comenzar o recomenzar con el hábito de la lectura? ¿Qué es lo primero que debería o los primeros pasos que debe de dar
entrar a ese hermoso mundo? Claro, lo primero que uno necesita tener es el convencimiento de que es importante para él. Eso es lo que yo trabajo. Cuando alguien sabe que es algo importante para él, vence cualquier barrera. Cuando alguien quiere algo y lo quiere de verdad, vence cualquier barrera. Cuando alguien sabe que no quiere ser manipulado, que quiere buscar su propósito de vida, que quiere encontrar realmente esa coherencia que hablábamos de pensar, sentir, hacer, quiere algo más que entretenimiento, pero a lo mejor también quiere entretenimiento. Cuando alguien sabe ya que quiere eso, la oferta de publicaciones es infinita. O sea, no hay problema. Lo que hace falta, y en eso insisto yo también, es que haya un lugar donde haya un bibliotecario que sea capaz de recomendar. Y no pasa nada. Vete a una biblioteca, abre un libro, empieza y si no te gusta, abres otro, pero no pierdas esa ilusión, ese propósito, porque basta que leas una página, basta que leas dos y empieces a descubrir que tu mente empieza a trabajar, empieza a engrasar y a partir de ahí para adelante, sin prisa, con paciencia, pero con el propósito claro de que eso es bueno para ti. Esta es una pregunta ya un tanto más personal. Venga, ¿Qué le gusta leer a Pablo Cosín? todo. La verdad es que todo, sí. Yo leo mucho de lo que trabajo, con lo que trabajo, que es psicología, es educación, es pensamiento social, es investigación educativa. Claro, eso tengo que hacer por mi trabajo y me ayuda a pensar muchísimo, eso no paro de pensar. Luego, también me gusta el entretenimiento, me gustan las novelas de aventuras, me gusta el humor muchísimo, el misterio. Entonces, yo tengo más de 15 o 20 libros abiertos en casa y voy avanzando. He creado la capacidad de, a lo mejor un libro lo he dejado hace 6 meses, porque estoy avanzando en otros, y abro y continúo y sé seguir la historia sin problemas, ¿vale? Pero eso lo va dando un poco el hábito, de tal manera que a mí me da tranquilidad saber que están por casa, sé dónde están, sé que puedo acudir, de repente tengo 5 minutos, paso 2 páginas, avanzo y así. Qué interesante. Y en eso de seguir la historia, pues uno se identifica muchísimo. ¿Cómo se consigue llegar ya al nivel de poder leer 5, 10, 15 horas de manera simultánea con el mismo hábito? Claro, pues para correr una maratón hay que empezar a andar. Un profesor me decía que claro, que eso es, ¿cómo va a enseñar a sus alumnos a leer, fomentar el hábito si no comprendían lo que leían? Y yo le decía, ¿qué es antes, gatear o andar? ¿En su clase hablan? ¿Dialogan? No. Pues entonces, ¿cómo van a adquirir la comprensión lectora? Tendremos que empezar por hablar, dialogar. Pues lo mismo pasa con la lectura y lo mismo pasa con el deporte. Es decir, para correr una maratón hay que empezar corriendo un rato, después un poco más, después un poco más, después un poco más, y se prepara una maratón no en un día. Cuando yo he corrido medias maratones, pues han sido por lo menos un mínimo de 6 meses. Qué interesante, Pablo, esta conversación con usted, donde hemos podido pues, entender mejor de dónde le salió la inspiración para escribir, por qué leer y la emoción de leer. Señores, muchísimas gracias por Gracias a estar con ustedes. nosotros en sintonía. Esta fue una conversación de Pablo Cosín con el equipo de Funglode. Esperemos que puedan verla por todas nuestras plataformas digitales. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a los escuchantes, a los que nos están viendo.